¿Qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos como cada martes para hablar con nuestros parlamentarios. Luis Javier Tellería, muy buenas. Egunon. Charly Prieto, buenas. Días. Josu Estarrona, muy buenas. Hola, buenos días, y Edurne Egunon. García, muy buenas. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. La semana pasada aprobasteis por unanimidad en el Parlamento Vasco una resolución para instar al Gobierno vasco a tomar medidas para atajar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Me gustaría saber, a vuestro parecer, qué medidas deberían de aplicarse para lograr este objetivo. Hombre, no sé yo qué medidas. Sí es cierto que el otro día el Parlamento además lo aprobó por unanimidad, una resolución en la que se le pide al Gobierno vasco que aplique medidas, pero primero haga un estudio en profundidad de la realidad, ¿no? Y por tanto tiene que hacer un estudio más adaptado a nuestra realidad para luego enfocar los objetos, el objetivo que se pretende. El más importante es que, habiendo una realidad, unas cifras, yo el otro día escuché unas cifras realmente apabullantes de diferencias salariales, derivadas por un montón de razones, entre ellas, por un lado, por la tipología de trabajo y contrato que se da específicamente a las mujeres. Esa sería, digamos, una explícita, pero hay una implícita, pero hay otra explícita, que es que realmente hay sitios donde con el mismo trabajo, las mismas responsabilidades, la diferencia salarial también es importante. Y eso es real, pero hay que analizarlo en la realidad, en el contexto de Euskadi. Pero sobre todo hay que trabajar que hay, por un lado, una cultura empresarial que diferencia eso de una manera natural, como si fuera lo que ocurre, y por otro lado hay una percepción social de que eso no está ocurriendo. Y yo creo que esas son las variables básicas sobre las que hay que trabajar. Si conseguimos que la sociedad realmente sea consciente de lo que está ocurriendo, cambiamos la cultura empresarial y tratamos a los seres humanos como personas, indiferenciadamente del sexo, sino de la capacidad, de lo que tienen que trabajar. Pero eso va a costar, porque digamos que llevamos toda una historia del ser humano que ha llevado a esa situación, ¿no? Si al tiempo, además, pues la mujer tradicionalmente se dedica más al cuidado de los hijos, más al cuidado de los mayores, lo cual coarta ciertas carreras profesionales en determinados sitios, pues realmente estamos abundando en una situación de discriminación que la sociedad no lo está interiorizando y por tanto no extrae conclusiones para avanzar. Por tanto, yo creo que lo primero es que realmente toda la sociedad se dé cuenta de que eso no es un titular de periódicos o no es una frase, es una realidad que está ocurriendo y que por tanto hay que avanzar sobre ella. Y yo creo que creo yo, otra cosa es lo que cuando el Gobierno vasco nos presente el estudio y nos diga vamos a avanzar por aquí o por allá, pero realmente para empezar que todos los grupos parlamentarios nos pongamos de acuerdo en que hay que abordar eso y que hay que sensibilizar a la sociedad para empezar de que eso tiene que abordarse de una manera ya drástica, yo diría que drástica, pues ya es un paso que yo creo que es importante. Ahora hay que darle continuidad. Las medidas para la igualdad ya existen. Lo que pasa que cuando no se aplican, quizás lo que falta es mecanismos desde las propias instituciones y desde el conjunto de la sociedad para perseguir, primero, que se cumplan y además para sancionar y evitar que se vuelva a repetir a quienes las incumplen, porque a través del derecho constitucional y a través de otras formas del derecho, como es la negociación colectiva, los convenios no hay que olvidar que tienen rango de ley, los convenios colectivos, los convenios que se aplican a las relaciones laborales, a través de ello es imposible la discriminación salarial desde ese punto de vista. Otra cosa es que la discriminación salarial se produce y hay como una cierta tolerancia o una cierta indefensión o dificultad para tratar de evitarlo. Y yo creo que es ahí donde tiene que perseverar la política y fundamentalmente la parte institucional tiene que buscar que los mecanismos de concertación, que los mecanismos de negociación colectiva, que la acción sindical sea más efectiva. Hoy hay muchos sectores, hay muchas empresas, hay muchos centros de trabajo sin convenios. Esto viene además de
una reforma laboral que queremos derogar porque es absolutamente injusta por parte del gobierno del Partido Popular. Esto viene de una situación que se ha ido creando para colocar en una mayor indefensión al conjunto de los trabajadores y, por supuesto, a las partes más vulnerables mucho más, como pueden ser las mujeres en relación con esa diferencia salarial, y entonces esto hay que recomponerlo, hay que buscar una fórmula en la que la ausencia de convenios entre las partes, entre la parte económica y la parte social, pueda estar de alguna forma resuelta por algún mecanismo, ¿no? que dé concertación al conjunto de los trabajadores. No es razonable vender la fuerza del trabajo, vender tu trabajo sin saber lo que te van a pagar por ello o estando durante años en unas circunstancias económicas. Bueno, yo creo que es por ahí por donde hay que resolver, ¿no? por una negociación colectiva efectiva y luego por un montón de mecanismos en el que aquel que no cumpla, aquel que discrimine, aquel que haga brecha salarial o que discrimine a la mujer del hombre, no solamente tenga que restituir esas cantidades, sino que además sea sancionado y por lo tanto le cueste más la fechoría que saltársela, que es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Sí, bueno, pregunta a Zulay a ver cuáles son las medidas que se van a adoptar, ¿no?, para atajar la brecha salarial existente hoy en día, sobre todo en salarios entre hombres y mujeres, y lo que se aprobó el pasado jueves por unanimidad en la Cámara de Gasteiz fue precisamente poner deberes al Gobierno vasco que en el plazo de 6 meses presentase un plan de acción que además recogíamos en el acuerdo unánime que hubo tuviese que estar dotado de recursos económicos. Por lo tanto, ahí hay una obligación y un compromiso tendrá que haber ahora por parte del Gobierno para poder elaborarlo, desarrollarlo y presentarlo en un plazo de 6 meses, pero no sin previamente o en la elaboración de dicho plan de acción haber hecho un debate con los diferentes agentes sociales, porque así también estaba recogido en el acuerdo. Entonces tendrá que haber un debate, los diferentes agentes sociales tendrán que hacer ciertas aportaciones y sobre todo se hace énfasis en uno de los puntos en que dicho plan de acción y dichas medidas estén destinadas sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que es donde mayores diferencias de brecha salarial se dan, no tanto en administraciones o en grandes empresas donde los convenios colectivos y grandes convenios blindan de alguna manera pues, bueno, estas cuestiones. Es verdad que además se le instaba a hacer unos informes jurídicos, unos informes periódicos de los diferentes sectores productivos, porque ya se ha comentado que las mujeres no solamente se hacen más cargo de lo que son los sectores reproductivos y del cuidado de las personas, y eso suele ser un añadido más a su jornada de trabajo, o incluso muchas veces, como se ha comentado también, muchas veces en esta sociedad heteropatriarcal en la que vivimos ha supuesto una situación de no igualdad para el desarrollo de las carreras profesionales de las mujeres. Y una cuestión interesante como medidas concretas también es que dentro del buzón de fraude laboral en el respectivo departamento se establezcan herramientas específicas también para poder denunciar casos de brecha salarial y animar y hacer campañas de sensibilización para que las mujeres que estén en esa situación en sus diferentes empresas puedan hacer una denuncia de manera anónima para que Inspección de Trabajo pueda ir y pueda solventar este tipo de cuestiones. Por lo tanto, medidas concretas hay. Los agentes sociales estamos seguros y seguras que van a proponer otras cuantas, seguramente muchas en el buen camino. Queda mucho camino por recorrer, pero bueno, por lo menos hay una sensibilización y tendríamos que tener puesta la vista en otros países europeos donde están más avanzados y simplemente citar aquí la experiencia, la última ley que se ha aprobado en Islandia, donde por ley recogen pues eso, la imposibilidad de remunerar los mismos trabajos de diferente manera. Bueno, pues evidentemente es una medida muy necesaria porque vivimos en un sistema heteropatriarcal que tiene a la mitad de la sociedad cobrando menos que la otra mitad. Y esto además, según Naciones Unidas, es literalmente supone el mayor robo de la historia. La brecha salarial de manera global es del 23%. Y aquí en Euskadi, más o menos, los hombres cobran una media de 31.500 euros anualmente y las mujeres una media de 22.300 euros. La diferencia es bastante amplia. Es evidente que esto es causa y consecuencia
bueno, es una desigualdad que es causa y consecuencia de otras desigualdades. Ya han enumerado el resto de portavoces de los grupos, bueno, pues cuáles son las desigualdades. Al final, una mujer no tiene acceso desde a trabajos bueno, a turnos, a pluses nocturnos, a viajes, bueno, a otro tipo de horarios, porque bueno, se ha asignado siempre a la mujer una serie de tareas y de labores que tienen que ver con los cuidados, que evidentemente eso también tiene que modificarse. Es una, además, medida fundamental, ya no solo por eso, sino porque entendemos que dentro del Plan Estratégico de Trabajo de 2017-2020 que presentó el Gobierno vasco, no había ninguna medida concreta que fuera a luchar contra la brecha salarial, que supone, o sea, un problema gravísimo y con el que tenemos que tomar medidas. Evidentemente, la sensibilización, la concienciación, el que muchas mujeres denuncien, el poner un buzón dentro del Departamento del buzón de fraude laboral del Departamento de Trabajo y Justicia es importante. Por supuesto, la sensibilización, la concienciación, pero además yo creo que nosotras mismas tenemos que sensibilizarnos y, por supuesto, de no solo mirar a Islandia, que quizá bueno, es algo a lo que habría que aspirar, pero en otros países hay leyes menos completas, pero que exigen a las empresas periódicamente una serie de informes, bueno, sobre que tienen que ver con la transparencia salarial, y yo creo que tenemos que ir encaminadas hacia eso. O sea, no podemos quedarnos atrás. Es una desigualdad contra la que tenemos que luchar. Además, otra de las medidas que estaba dentro de la iniciativa que presentó el Elkarrekin Podemos y que nos alegramos muchísimo de que, bueno, pues que hubiera un consenso y que se aprobara, era instar al Congreso a que realmente a nivel estatal bueno, vamos además a presentar una iniciativa y esperamos que tengamos el mismo consenso que ha habido en la Cámara Vasca, bueno, pues a que se cree una ley de igualdad salarial, de igualdad retributiva y de alguna manera pues seguir luchando con medidas concretas. Pero creo que es algo grave que además no podemos, como además el otro día el presidente del Gobierno, creo que un despropósito de declaraciones, de verdad creo que es una vergüenza que miremos para otro lado ante una situación así. Bueno, hoy quiero cambiar ahora de tema porque quiero volver a abrir el debate sobre la ponencia de autogobierno, ya que este miércoles se presentan las propuestas en el Parlamento Vasco con el derecho a decidir como eje del debate. Mi pregunta sería saber qué pensáis sobre si el derecho a decidir no prosperará o sí en la reforma del Estatuto en Euskadi en caso de que se incluya. No sé si me he explicado. Sí, bueno, a ver, vamos a contextualizar. No se trata tanto de si estará, no estará o cómo estará. Primero hay que el miércoles acaba otra fase más de todo el proceso de la ponencia, que ya viene tiempo, donde se entrega un documento, luego se buscan en cada grupo parlamentario sus puntos de confluencia con los demás y ahora se intenta que en los puntos de confluencia buscar ya una cierta aproximación a un texto que luego... Es decir, es un proceso largo que básicamente va buscando el intento de acordar, ¿no? En el momento en que está terminando esta fase, empieza algunos partidos a embarrar, ¿no? Echan humedades en la tierra para que embarre aquello, ¿no? Donde esto no puede ser, o si no está esto, no estoy. Claro, ese no es el modelo. El modelo no es yo solo estoy si está así, o yo no estoy si está asado. Se intenta que la mayoría de los grupos parlamentarios puedan estar. A partir de ahí, uno de los conceptos que se maneja es el derecho a decidir. Pero así dicho, el derecho a decidir no es nada, o lo es todo. Quiero decir, habrá que concretar en qué consiste, ¿no? Y yo creo que el proceso es concretar. Lo que se trata es, ante un nuevo estatus, ante un nuevo estatuto de autonomía, se trata de mejorar, ampliar espacios de libertad y espacios de autonomía, espacios de menor dependencia del resto. Estamos buscando, por un lado, menor dependencia del Estado, en base a cada uno buscará las bases, la foralidad, la historicidad, el derecho de la mayoría de los ciudadanos, lo que cada uno quiera. Pero al mismo tiempo hay que pensar que estamos cediendo espacios de soberanía a la Unión Europea, ¿no? Es decir, que estamos en un juego complejo y el derecho a decidir hay que concretarlo en si es profundizar en más competencias, en blindar las competencias, que también es una parte muy importante y que últimamente además está quedando claro que de blindadas nada, que cada vez que Madrid puede te las lamina. Si buscar una bilateralidad
de mucho mayor calado de la que tenemos hoy en día. Es decir, hay que debatir en profundidad el concepto de derecho a decidir. Es decir, si un día llegamos a este estatuto a votarlo en un referéndum, que la legislación española exige que se vote en un referéndum, y lo votamos los vascos, en ese momento estamos utilizando nuestro derecho a decidir, ¿no? Es decir, ¿y es eso o es algo más? Entonces, todo eso hay que desarrollarlo, hay que desglosarlo y hay que aplicarlo. Y a partir de ahí se trata de buscar acuerdos, consensos, una mayoría importante del país de distintas sensibilidades que nos pongamos de acuerdo. No se trata de decir, si aparece la palabra esta no estoy, y si no aparece yo tampoco quiero estar. Eso no es el modelo, se trata de consensuar. Por eso creo que hay que contextualizar las cosas. Creo que si nos vamos a poner de acuerdo en aumentar la libertad de este país, en aumentar la autonomía de este país, y a partir de ese punto a ver hasta dónde llegamos. El derecho a decidir ya existe. Hace algunas semanas discutimos de este asunto también aquí. Sí. Y el derecho a decidir existe. Yo recuerdo que hablaba de 3 tipos de derecho a decidir. El derecho a decidir reglado, que es el que existe. Es decir, hay normas por las cuales los ciudadanos vamos tomando decisiones en la medida en que corresponde tomar esas decisiones. Hay un derecho a decidir interpretado con una filosofía nacionalista, que es una forma de suavizar cómo llamar a la autodeterminación, que en definitiva no es nada más que un procedimiento para ejercitar tu opción a la independencia. Entonces, bueno, la independencia suena fuerte, la autodeterminación también tiene alguna connotación un poco más delicada, y entonces pues el derecho a decidir es como el suavizante, ¿no? La expresión suave de esto. Y luego está ese derecho a decir guay, en el que, bueno, pues uno se pone estupendo y cada vez que se le ocurre una idiota, pues tiene que llevarla al derecho a decidir, ¿no? Bueno, en fin, en términos serios de derecho a decidir, como digo, existe de forma reglada, y en esa forma, en esa capacidad de decidir, que está hoy además repartida, porque vivimos en un país en el que hay muchos poderes, hay muchos niveles institucionales, en todos ellos se toman decisiones, en todos ellos hay aspiraciones para vivir de otra forma, para vivir mejor, para vivir con otras competencias, con otros recursos, y eso es razonable, pero eso se tiene que hacer siempre de acuerdo a la ley, se tiene que hacer de forma negociada y de forma pactada. Nosotros, un poco a diferencia o como matiz de lo que dice Luisja, sí estamos en contra del derecho a decidir. O sea, no se trata del derecho a decidir que proponen los nacionalistas. Sí estamos en contra de ese derecho, porque no somos nacionalistas, y porque el nacionalismo, cuando usa el derecho a decidir, es para ir hacia la independencia, y no estamos de acuerdo. No tenemos esa visión de cómo se tiene que relacionar la ciudadanía, cómo se tiene que organizar la sociedad, cómo tiene que ser el concepto institucional. Entonces, si fuéramos nacionalistas, probablemente nos sumaríamos, estaríamos de acuerdo, pero no lo somos. Entonces, tenemos una idea que además tiene que ver mucho con una esencia política del propio socialismo, como es el internacionalismo, que tiene unas connotaciones absolutamente abiertas frente a propuestas políticas más cerradas. Bueno, cada uno tiene derecho a defender sus posiciones, pero lo que no se le puede pedir, al contrario, es: oye, para que tú muestres tu talante y tu voluntad de querer negociar, tienes que venir a mis posiciones. No, mira, tú tienes las tuyas, yo tengo las mías, y ahora vamos a ver dónde están los puntos de coincidencia. Y esto es lo que estamos defendiendo los socialistas. Estamos defendiendo que tratemos de avanzar en los puntos en coincidencia, porque en los que no coincidimos y son radicalmente contrarios unos a otros, ahí no va a haber posibilidad de acuerdo. Entonces, ¿se puede reformar el estatuto? Sí. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Se puede modernizar el estatuto? Sí. Hay cantidad de cosas que hoy, en una sociedad que ha evolucionado 40 años después de que se aprobara el estatuto, hay que incorporar, y cada uno de nosotros tenemos propuestas y ahí podemos avanzar. Incluso nosotros vamos más lejos, ya no en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, sino en el ámbito de España,
queremos también que se reforme la Constitución. Y en la Constitución también caben otras formas de participación política de la ciudadanía, pero esas también hay que pactarlas y hay que regularlas de esa manera. Yo creo que ahí está un poco la diferencia, ¿no? Nosotros no queremos el debate por el debate, o sea, no queremos aparentar que vamos a debatir porque somos guays y queremos debatir. No, nosotros queremos debatir con un fundamento. Y hay espacios a los que nosotros no vamos a llegar porque no queremos llegar ahí, porque no creemos en ello, porque nos parece que es perjudicial, que es malo para la sociedad. Y entonces pues no llegaremos ahí. Otros piensan que es bueno y tratarán de empujar. Ahí está un poco la pelea. Pues sí que me gustaría que me explicases, Charlie, entonces, qué tipo de derecho a decidir tenemos, que dices que ya existe, el que no es de nacionalistas, que tú coges y de alguna manera pues bueno, haces diferentes matizaciones en cuanto a derechos a decidir, cuando esta misma pasada semana cuestiones que nada tienen que ver con los nacionalismos, como es la ley contra el fracking o las 35 horas semanales, las hemos decidido en este país, en este Parlamento, y nos vienen de Madrid y nos la vuelven a tumbar. Por lo tanto, tenemos un derecho a decidir tutelado por las instancias de Madrid, y nosotros y nosotras, por lo menos en nuestro proyecto político, queremos seguir ahondando en el autogobierno, avanzando para, en mi caso, y no tengo ningún problema en decirlo, ejercer el derecho a autodeterminación. Incluso nuestro proyecto es un Estado independiente vasco, porque creemos que somos mayores de edad y porque creemos que además lo hemos demostrado en numerosas ocasiones, y que hay mucha gente en este país que, bueno, que abogaría por un proyecto político de esas características, y no nos escondemos ni tenemos necesidad de hablar de derecho a decidir como, de alguna manera, suavizar esos términos que decías. Sin más, nosotros y nosotras somos independentistas, no tenemos ningún problema en decirlo. Eso sí, parece que el derecho a decidir lo están utilizando algunas formaciones políticas para, bueno, pues para ponerlo como que no, es que el derecho a decidir puede ser excluyente, es lo que no nos llega a un acuerdo. Perdona, el 75% de las fuerzas representadas en la Cámara Vasca estamos a favor del derecho a decidir, por lo menos sobre el papel. Y para empezar a hablar, me parece que es una mayoría más que holgada. Más colgada. Por lo tanto, bueno, y es que además no es ni siquiera lo que comentaba un poco Luisja, que es menor dependencia del Estado, que queremos aumentar la libertad y la autonomía. Es que ni siquiera es eso. O sea, ni siquiera es eso. Nosotras y nosotros lo que planteamos, incluyendo en un nuevo estatus en la ponencia de autogobierno, es que se recoja el derecho a decidir para que la gente decida precisamente eso. Si quiere mayor libertad, si quiere mayor dependencia con el Estado, si necesitamos más herramientas para poder avanzar como sociedad. Y es hasta ahí. Y luego las personas son las que tienen que decidir. Y es que el derecho a decidir es la base de cualquier democracia. Y en muchos países avanzados europeos, como puede ser el ejemplo de Suiza, continuamente grandes proyectos de país los someten a votación y a referéndum. Es más, están hasta un poco hartos y hartas de tener que ir tantas veces a votar. Ya nos gustaría a nosotras estar en una situación parecida cuando aquí se toman decisiones de calado en este país. Y eso es el derecho a decidir. Y luego, dentro de la legalidad, dices, ninguna constitución occidental recoge como tal el derecho a decidir. Es cierto, Naciones Unidas, etcétera, sí que lo reconoce, y para desenquistar algunos conflictos que se han dado a lo largo y ancho del planeta. Pero Francia, en 2018, y en su constitución está recogida, va a llevar a cabo un referéndum en su territorio no soberano a día de hoy de Nueva Caledonia. Y no lo tiene recogido, pero para eso ha hecho un acuerdo político. Por lo tanto, dentro de los márgenes de las leyes, y os escudáis muchas veces en la Constitución del 78, evidentemente no está recogido, pero si hay voluntad política se puede ejercitar. Y no es solo el único ejemplo en Europa, porque Dinamarca este mismo año, en otoño, noviembre de 2018, ha hecho una ley de referéndum precisamente porque en su Constitución no está recogida, para que Groenlandia y las Islas Feroe puedan decidir su futuro y puedan decidir su relación con Dinamarca. Por lo tanto, ya está bien de escudarse en que lo que la legalidad permite, porque es una cuestión, y es evidente y queda evidente en otras sociedades avanzadas como las que he mencionado, que si hay voluntad política y si se es democrático, como es el Reino Unido para con el referéndum de Escocia, o Canadá para con Quebec, y tenemos varios ejemplos a lo largo y ancho del planeta, pues bueno, no hay ningún problema para poder ejercitar ese derecho a decidir. Nosotras siempre hemos defendido el derecho a decidir como un derecho, además, fundamental y democrático, que evidentemente va más allá de lo territorial y de lo identitario, y que me reivindica muchas veces y abarca muchas veces, debe abarcar ya no solo pues eso, las cuestiones territoriales, sino también todo lo que tenga que ver con los derechos sociales. Y es evidente que en esa defensa
nos hemos mantenido siempre. Pero en estas últimas semanas, la verdad que estamos preocupadas porque el cruce de declaraciones y de manifestaciones de otros partidos, además justo de los 3 partidos que hoy están aquí en la tertulia, nos parece que al final va a llegar un momento en el que hay una especie de intención de bloquear la ponencia. Ha habido 4 intentos de actualizar el autogobierno en las últimas legislaturas, no hemos llegado a ningún acuerdo. Nosotras hemos puesto en la mesa una propuesta concreta, que es la de 2 mesas de trabajo paralelas. Una es sobre el estatuto, que explore un poco el marco legal, y otra sobre el derecho a decidir. Si otro partido, otro grupo parlamentario presenta otra propuesta que tiene mayor consenso, nosotras estamos absolutamente dispuestas a hablar y a dejarnos pelos en la gatera, a ceder, a negociar, porque entendemos que la ciudadanía nos ha dado a todas un ultimátum, que es: queremos un acuerdo, una amplia mayoría, y además un país que no imponga el 50% o el 49% su criterio. Queremos llegar todas a un punto en común que nos permita avanzar, porque la fractura social, y tenemos ejemplos muy claros, no lleva a ningún lado. Al final, si estamos todo el día chocando sin ninguna se sienta a hablar y el cruce de declaraciones no nos lleva, evidentemente hay discursos que van más para los militantes y los votantes de cada partido que para la ciudadanía en general. Y creo que aquí tenemos que hablar todas para la ciudadanía en general, no en clave de interés partidista o electoralista. Yo sí que entiendo que, además, nosotras siempre hemos defendido el pacto de claridad, hemos defendido un derecho a decidir legal y pactado con el Estado. Y nos gustaría además que hubiera otras propuestas concretas, que de verdad no hubiera un bloqueo, además insistamos en separar lo territorial de lo social, que el autogobierno suponga un blindaje de los derechos sociales y que de verdad dotemos a la ciudadanía de un derecho a decidir real, más allá de si cada uno quiere ser independiente o no, que me parece estupendo que el señor Estarna lo quiera ser. Contestar a Josu, ¿no? Sí, me decía... Sí. A ver, nosotros estamos muy calladitos, hasta que no se entregue mañana el documento estamos muy calladitos, pero porque creemos que no hay que suscitar el debate más allá de que uno ya entrega la documentación y la expresión de lo que quiere. El ADN del PNV es el que es. Nosotros defendemos lo que defendemos y está en nuestros estatutos, pero en el momento en que estamos cooperando en la gobernabilidad del país y cooperando con otros grupos que también han sacado resultados electorales y que tienen representantes políticos de parte de la sociedad, lo que hacemos es una cesión de nuestro único deseo para avanzar conjuntamente, porque lo que se trata es de no quebrar la sociedad, sino de intentar buscar aquellos ámbitos de mayor consenso, ¿no? Y por tanto, creo que todo el mundo debe ceder de sus pretensiones ideológicas originales para decir, avancemos. Por eso yo resalto que el derecho a decidir como concepto en sí mismo, aunque algunos crean que es una cosa, como otros creen que es otra, habrá primero que definirlo y a partir de ahí coger los trozos que nos unen para ver hacia dónde vamos y cómo vamos, sin renunciar. Cada uno, yo no voy a renunciar a lo que yo pienso, yo soy independentista, por supuesto que lo soy, y el PNV lo es. En ese sentido no tengo ninguna duda en reconocerlo, ni el Lehendakari ha dejado de decirlo siempre. Otra cosa es que cuando es Lehendakari, cuando el PNV está gobernando en una mayoría minoritaria en el Parlamento y queremos avanzar en un estatus nuevo de país, no sería bueno sumar minorías o mayorías exiguas. Se trata de sumar a la mayor parte de gente posible. Y si yo hago cesión de mi territorio ideal, lo único que estoy pidiendo es que los demás también hagan cesión de su territorio ideal para buscar puntos de confluencia. Eso es lo que se trata. Sin reprocharnos nada a nadie de tú te estás moviendo demasiado, tú no te quieres mover. No, se trata de discretamente ir avanzando y conseguir que la sociedad también vaya avanzando en ese sentido y vaya comprendiendo ese tipo de cosas. Sí, preguntaba yo cuál es el derecho a decidir del que yo hablo, y efectivamente el derecho a decidir reglado es el derecho de decisión por el cual nos dotamos de una Constitución, nos dotamos de un estatuto, nos dotamos de unos representantes públicos, nos dotamos de una organización social. Nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho a decidir en infinidad de cosas.
no solamente para conformar las instituciones, sino también para tener iniciativa legislativa popular, también para la negociación colectiva, que al final tiene rango de ley, poder establecer las condiciones de vida de los ciudadanos en sus trabajos. En fin, hay infinidad de aspectos en los que el derecho a decidir de la ciudadanía está normado, está arreglado. Yo defiendo eso. Hay quien defiende de una forma pues, así como muy popular, iba a decirlo de populista, pero no, o sea, porque lo quería decir de forma como muy abierta. Hay quien defiende pues un derecho a decir algo así como ilimitado. Yo no estoy de acuerdo con eso, y ahí hay que ser claros y hay que ser sinceros. Nosotros no estamos por esa posición. Hablaba Josu de lugares donde se ha llegado a acuerdos para hacer referéndums. Si se ha llegado a acuerdos, viva la política. Es decir, yo tampoco tengo nada en contra de los acuerdos concretos, puntuales, que se hagan para resolver esto o lo otro. A mí me parece razonable. La política sirve también para eso. Pero de la misma forma que sirve para eso, existe un marco de legalidad. Lo estamos viendo, es un ejemplo, en fin, tan claro, el de Cataluña. ¿A dónde les ha llevado la ilegalidad de creerse que podían hacer lo que les diera la gana a los independentistas, primero en el Parlamento, después en las elecciones, después en todas las instituciones, en el gobierno? ¿A dónde les ha llevado? Pues les ha llevado a estar fuera de la ley. Y esta es una situación que la política debe de evitar. No es bueno que al final las cosas acaben en esa tensión y en ese conflicto y que luego dificulten de tal manera la convivencia y las relaciones de las administraciones con los ciudadanos y que tengan a un país patas arriba. Yo no quiero eso para Euskadi. Me consta que tampoco lo quieren buena parte de los nacionalistas, porque aquí se ha mostrado prudencia, se ha sido cauto en relación a todo eso y se ha discernido bien entre lo que puede ser una aspiración política de un grupo político y lo que es luego el margen de tolerancia que hay en la vida, en la sociedad, en las leyes, para poder ejercitarlo. A mí no me molesta que Luisja sea independentista y que lo defienda, si a mí me da igual, y que eso esté en su ADN, pues si me parece muy bien. En el mío no está eso. Por lo tanto, no podemos hacer un viaje juntos hacia el independentismo, porque para eso necesitaría yo ser nacionalista. Y tampoco le pido que hagamos un viaje juntos a que él reniegue del independentismo, porque pasaría lo mismo. Ahora, ya sabemos que ahí no puede haber acuerdos. Luego, si, como decía Luisja, bueno, se trata de ver en qué podemos avanzar, estoy también de acuerdo con eso. ¿En qué podemos avanzar? Podemos avanzar en relaciones bilaterales, porque, bueno, cuando tú tienes una autonomía muy desarrollada, tú ya directamente resuelves con el Estado. Vale, me parece bien. Podemos avanzar en que tengamos una capacidad ejecutiva y representativa mayor en los aspectos internacionales que competen al 100% al País Vasco. Bueno, me parece correcto. Podemos avanzar en establecer en el nuevo estatuto de autonomía derechos sociales, aspectos de la vida de los ciudadanos que antes no estaban y que sin embargo hay que garantizarlos porque así están interpretados en las leyes, ¿no? Como la educación, la sanidad, en fin, un montón de cosas. Hay aspectos en los que podemos avanzar, pero hay otros en los que somos opuestos, no compartimos ese escenario. Luego tampoco se trata de engañar a nadie. Nosotros estamos dispuestos a debatir en una mesa de negociación o en dos mesas de negociación o en las que hagan falta. Pero que estemos dispuestos a debatir no quiere decir que estemos dispuestos a ir hasta determinado espacio, porque no tiene que ver tampoco con nuestro ADN, porque en nuestro ADN hay otras cosas distintas a las que hay en el ADN de los nacionalistas. Y eso también hay que saberlo cuando tú te pones a negociar. Oye, por ahí no voy a ir, por aquí puedo ir. Eso es buscar puntos en común. Pues sí, más empezando un poco por la representante del Carrequín Podemos, sí que es verdad. Nosotros y nosotras, claro que desearíamos también ir hacia un pacto de claridad. Claro que estaríamos deseando mantener una relación bilateral con el Estado español. Y claro que querríamos un referéndum legal y pactado. Lo que pasa es que delante tenemos un Estado que no es democrático. Y eso lo decimos sin ningún tipo de problema también. Claro que nos gustaría.
Esa sería una de las soluciones democráticas y más naturales que se deberían dar en un Estado europeo. No hay ningún problema. Y se habla de fractura social, poniendo el ejemplo de Cataluña como ejemplo. Pero también mostrarte equidistante en cuanto a responsabilidades no me parece correcto, porque cuando la Generalitat ha ido hasta en 9 ocasiones a la Moncloa para intentar hablar de la cuestión y ni se le ha abierto la puerta, ni se han atendido a sus reivindicaciones, cuando se han cepillado su estatut, etcétera, creo que ponerlas al mismo nivel de responsabilidades no me parece por lo menos justo, cuando menos el Estado ha mandado a la policía a apalear a gente cuando han hecho un ejercicio democrático, legal o no legal, más simbólico o menos simbólico. Pero ahí hay una realidad, que ha habido gente, mujeres, niños, personas mayores que han sido apaleadas por la policía. Por lo tanto, poner al mismo nivel de responsabilidad al Estado español y al pueblo catalán, no, a mí por lo menos no me parece de recibo. Y hablamos otra vez, dentro de la legalidad, el derecho a decidir. Cuando Puigdemont fue a Dinamarca a dar una charla dentro de su tournée internacional que está haciendo para que sea reconocido el proceso catalán, le preguntaron al primer ministro danés: ¿y usted no tiene miedo que con lo que van a llevar a cabo en Groenlandia, en Islas Feroes y demás, se genere algo de fractura social por los procesos y la naturaleza de los procesos? Lo he visto en Cataluña, ¿qué es lo que ha pasado? Y él respondió: no, nosotros somos un Estado democrático, no como el español, y hemos cambiado las leyes para que esos pueblos puedan votar. Y hemos cambiado las leyes para que puedan votar. Por lo tanto, no hay ningún tipo de fractura social, no hay ningún tipo de tensionamiento social. Cada cual va a ejercitar su derecho a voto y va a decidir qué relación quiere con Dinamarca. Si quiere seguir como hasta ahora, si quiere más grado de autonomía o no, o si quiere una independencia plena. Y no hay ningún problema. Y para eso, como Estado democrático que son y Estado avanzado que son en Europa, han hecho una ley exprofeso, cuando su ley constitucional, su Carta Magna, no lo recoge. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una diferencia bastante importante. Sí, pero una pregunta. Si España no es un Estado democrático, actualmente, ¿Euskadi lo es? No es una democracia ¿Y sana. Euskadi es democracia sana? Hay cosas que tendremos que mejorar, pero yo creo que yo creo que la representatividad en el Congreso de los Diputados o la representatividad en la Cámara Vasca es muy diferente, ¿no? Cuando mira el Partido Popular, cuando en la Cámara Vasca es el último partido de la Cámara y es la quinta fuerza política, y sin embargo está gobernando España. Por lo tanto, cierta diferencia hay también. No tiene nada que ver la representación política con... Yo creo que sí. No tiene nada que ver, porque además el sistema electoral que tenemos es exactamente el mismo. Yo creo que sí, que haya en esta Cámara Vasca una fuerza política, la principal fuerza de la oposición y la alternativa al gobierno, que sea nítidamente independentista, pero tú yo creo que sí que tiene que ver. Tú me dices que España no es un Estado democrático, y yo te pregunto, porque es que la misma conformación de sociedad que ha tenido España, luego se ha derivado a las comunidades autónomas. Entonces yo te pregunto, ¿y Euskadi es un Estado democrático? Y ahí Charlie, no te atreves a contestarme con claridad. Sí, escucha, Charlie, estamos viendo cómo el Constitucional directamente está ejerciendo juicios políticos, está manteniendo a la gente en la cárcel, está manteniendo a los presos políticos en la cárcel por cuestiones de ideología política, pero clara y nítidamente, en el último auto, en su página 13 del Constitucional. Pero eso es una opinión. Es una opinión tuya, tú puedes ver... Es una opinión, bueno, pero dentro incluso de Jueces para la Democracia, muy amplia, sí, es verdad. Igual que hay un ministro danés que opina que España no es un Estado democrático. Y yo opino que un ministro danés puede ser un imbécil tranquilamente. Pero Charlie, también opino eso, pero bueno, tampoco se trata de decir todo lo que pensamos. La sacrosanta Constitución a la que tanto hacéis mención y en la que tanto os escudáis, recuerdo y vuelvo a recordar, y creo que lo hice ya en esta televisión, en este programa, en su portada tiene un aguilucho fascista. Y así nació esa Constitución, por favor. O sea, la portada original de la Constitución española tiene el aguilucho de Franco. Por lo tanto, es una democracia de baja calidad. Solamente dijo eso. Y nosotros tenemos el primer estatuto que se aprobó. Eso es diferente, ¿eh? Es diferente que tú digas que tú tengas una opinión de que una democracia puede tener más calidad. Yo eso hasta estoy de acuerdo. Ahora, de ahí a decir que España no es un Estado democrático, hombre, eso ya me parece que es una pasada, que no la sostienes de ninguna manera, porque no la puedes... Como opinión sí, pero no la puedes... pero con hechos no la puedes también ilustrar. Una de las bases de un Estado democrático es la separación de poderes.
y nos está quedando claro día sí día también, semana tras semana, que no existe separación de poderes en España. No existe. Y eso es un dato y ahí tenemos un montón de cuestiones que lo pueden, y no voy a poner ahora a enumerar porque no sabría ahora mismo. Es evidente que el gobierno de Mariano Rajoy ha tomado medidas completamente antidemocráticas, empezando por el 155 y contestando a lo que antes decías, no es una cuestión de poner en la mismo, o sea, medir con la misma vara al gobierno catalán o al gobierno español. Es cuestión de decir que las cosas no se han hecho bien, porque evidentemente no ha habido, bueno, pues por supuesto, por parte del gobierno español, bueno, pues ninguna intención de solucionar las cosas, pero no de ahora, sino desde hace años, y además con una serie de imposiciones y con una serie de medidas que no han hecho más que enquistar la situación y provocar pues, una fractura social que como consecuencia ha tenido episodios como el del 1 de octubre, que son vergonzosos. O sea, no podemos llegar a ese tipo de situaciones, pero es verdad que es que no podemos ampararnos todo el rato en una cuestión identitaria y territorial. No podemos, además, exclusivizar la cuestión del derecho a decidir y las cuestiones que tengan que ver con el autogobierno solo con esas cuestiones, porque además creo que la gente estamos simplificando el debate enormemente. Y yo ahora mismo acabo de ver cómo aquí cada uno, bueno, y por supuesto me parece muy respetable, ha manifestado cuáles son sus opiniones. Unos os habéis declarado independentistas, otros habéis abrazado el derecho a decidir guay o no guay, que ya me explicarás, Charlie, qué significa, qué es el derecho a decidir guay, porque no lo comprendo, pero yo lo que entiendo es que tenemos que llegar a un acuerdo. Está escrito en mi blog, lo puedes ver. Me alegro, la verdad que leeré el blog con mucho interés, porque es un concepto nuevo. Al margen de eso, yo creo que está muy bien lo que cada uno piensa, está muy bien el discurso y la identidad de cada partido y de cada grupo parlamentario. Ahora bien, tenemos que llegar a un acuerdo y es evidente que todas tenemos que ceder, todas, pero es que es una cuestión que la ciudadanía pide. Es que además no podemos nosotras, decir, en algún momento el derecho a decidir será, o sea, tendremos algún punto en común. Yo he oído ahora mismo puntos en común entre los cuatro, los he oído. Yo no tengo la suerte de estar dentro de la ponencia de autogobierno, pero entiendo que hay puntos para poder trabajar. Y creo que seguir diciendo yo lo mío, yo lo mío, yo lo mío, es una forma de bloquear esta situación que no nos lleva a ningún lado. Bueno, veremos qué ocurre también mañana. Y nos vemos el próximo martes. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y con ustedes continuamos aquí en VTV.